Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? En el día de hoy tenemos algo bien especial. Es similar, bueno, es como un review, pero más opiniones, más información. Y bueno, lo estoy haciendo en comparación con un amigo que estamos en... Bueno, mi amigo está en la India y bueno, yo estoy en Canadá y todavía no ha llegado esta moto. Y bueno, él que está allá porque las hacen allá, él me mandó este video. Estamos haciendo este video en cooperación. Espero que les guste. Bueno, mi gente, en el día de hoy estamos con la KTM Duke 250. Miren esta moto. ¡Wow! ¡Qué bonita moto! Bueno, quiero que sepan que esta moto se ve muy bonita en fotografía. Pero realmente cuando la ves en persona, ¡wow! Vas a querer tenerla. O sea, esta moto es muy similar a la KTM 200. Obviamente decidieron hacer una 250. Obviamente esto te da un poquito más de poder. Y bueno, básicamente la moto ahora es un poco más ligera y el tamaño se siente un poco más pequeño. No sé cómo se dice. Bueno, la moto se ve, pareciera más pequeña. Y bueno, realmente esta moto tiene una inspiración sobre la Super Duke 1290. Creo que lo pueden ver bien claro y a través del video lo van a notar. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre esta moto. El motor de la Duke 250. Bueno, el nuevo motor de la Duke 250 se basa en el motor de la Duke KTM 390. Quiero recalcar que ahora es un poco más sensible, tiene más torque, es más refinada. Además de eso tiene bastantes cambios. La Duke 250 ahora no vibra tanto, se mantiene tranquila y suave de 4000 a 8000 revoluciones por minuto. Y bueno, a diferencia del viejo motor que sabes muy bien que no es así. Y bueno, ahorita mismo la KTM 2017 es una moto un poquito más tranquila y más agradable en lo que tiene que ver con las vibraciones. Ahora, la KTM no está diciendo exactamente los números en este momento, así que no puedo decir exactamente con claridad cuántos caballos de fuerza o cuál es la velocidad máxima. Aparentemente, de lo que he escuchado, tiene aproximadamente entre 28 a 30 caballos de fuerza. La velocidad máxima no me la han hecho saber. Yo puedo estipular que puede ser alrededor de los 160 kilómetros por hora. Y bueno, la dinámica de la moto. Hablemos un poco sobre cómo se siente esta moto. El chasis ha tenido no muchos cambios, aunque mantiene la geometría y la distancia entre los ejes igual. Así que la sensación de manejar esta moto debe ser muy similar o familiar a las Dukes del 2016 hacia abajo. De igual manera quiero mencionar que cuenta con una flexibilidad muy importante gracias a la suspensión nueva que vas a poder encontrar. La suspensión, bueno, no es exactamente nueva, pero está como... es un poco mejorada. La horquilla delantera y el monoamortiguador trasero son un poquito más especializados, a diferencia de las motos de antes. Aparte de eso, ahora esta moto trae llantas MRF, que en general, de lo que he escuchado, tiene muy buen agarre y muy buena sensación. Se parece muy similar a la Metzeler, que es la que normalmente trae la 390. Esto hace que esta motocicleta sea muy aguda y sencilla, y sobre todo tiene muy buenos reflejos, además de la capacidad para agarre. Y bueno,
créeme que con esta moto vas a poder entrar en las curvas muy agresivamente. Ahora hablemos de los frenos. El freno de esta moto es, bueno, en el frente es de 300 milímetros, un disco de 300 milímetros, y esto lo comparte con la Duke 200 del mismo año. Este freno parece ser adecuado para la Duke 200 y se maneja bien con el rendimiento adicional de la 250. Sin embargo, es un poquito más suave, se considera suave, ya que como tienes un poco de extra peso adicional y de extra potencia y aceleración, las personas me han comentado que, bueno, se siente un poquito más suave el frenado, y que para personas que realmente quieren mejorar esto, probablemente le van a estar cambiando el freno delantero. El freno trasero realmente no tiene ninguna clase de comentario adicional. Y bueno, en general, mi opinión sobre la moto, bueno, la verdad es que desde que ha salido las Dukes, siempre ha sido una moto relativamente exótica, una moto que se ve muy especial, incluso las viejas. La primera generación, yo y un amigo compartimos una que era la KTM 690 Duke, que fue la primera generación. Obviamente esta moto ya la han ido refinando mucho más, y bueno, quiero notar que esta moto es una moto excelente para cualquier persona que está buscando una moto como principiante. Al ser 250, créeme que vas a tener mucha diversión. Aparte que esta moto se presta más o es muy similar a un estilo supermotard, aunque realmente es una naked. Y bueno, básicamente creo que esas son mis opiniones. Si estás pensando en buscar una, creo que pronto deben estar llegando a México. Todavía a Panamá no estoy seguro. Salió hace un par de meses en la India. Y bueno, creo que eso es todo, muchachos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña noticia, review, opinión, información, video general sobre esta moto. Desgraciadamente no pudimos hacer más nada debido a que somos youtubers todavía relativamente pequeños y no tenemos esa autoridad o ese prestigio para que las marcas nos permitan hacer lo que nos dé la gana. Pero de igual manera tú puedes cambiar eso, así que si te suscribes a mi canal, creo que podemos hacer cosas muy grandes más adelante. Y bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias por ver y estar en este canal. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.